¿Se escucha ahí? Ya, chévere. Entonces tenemos datos. Datos dice velocidad inicial. Entonces ponemos velocidad inicial es igual a 20 metros sobre segundo. ¿Ya? A un ángulo de Tengo frío, es fría. 30 grados. Nos dice cuánto tiempo permanecerá en el aire. Entonces ese es el tiempo total de vuelo. No se salgan, chicos, que yo al último tomo la asistencia y la participación. ¿Ya? No sé, es que yo no tengo el negocio, que nomás pido. Entonces ponemos aquí fórmulas. En las fórmulas ocupamos la velocidad inicial en X. Entonces ponemos aquí velocidad inicial en X, que eso sería velocidad inicial por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, y también vamos a ocupar la fórmula del tiempo total de vuelo. Que es igual a la velocidad inicial. No puedes ver la pantalla. Ahí sí. Ahí sí se ve la pantalla. Ya. Disculpen, chicos. A ver, recapitulemos. En el primer ejercicio nos decía que un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 30 metros con un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Nos pidió calcular en este ejercicio sus componentes tanto horizontal como vertical de la velocidad inicial. Entonces aquí ponemos o sacamos los datos, que nos dice que la velocidad inicial es de 30 metros sobre segundos a un ángulo de 45 grados. Nos pide calcular la componente horizontal o X y la componente de la velocidad vertical en Y. Entonces aquí ponemos las fórmulas, que esto nos dice que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, mientras que para la velocidad inicial en Y tenemos que es la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿De dónde surge eso, chicos? De esta parte de aquí. ¿Ya? Dibujamos un plano cartesiano, las componentes en Y o velocidad en Y la velocidad, el componente de la velocidad en J o velocidad en Y. ¿Ya?
aquí en este punto marcamos nuestro punto de referencia y realizamos la proyección de la velocidad, del componente de la velocidad. ¿Ya? Que si ustedes proyectan este eje vertical, nos vendría formando un triángulo rectángulo, que aquí dice que es nuestros 45 grados en el que fue lanzado el objeto con respecto a la horizontal, y qué fórmula utilizaríamos para relacionar el componente de la velocidad con su componente en X. Decíamos que cuál de estas tres identidades trigonométricas nos permite identificar nuestra h, que es la hipotenusa, y este cateto de aquí. Dijimos que es el coseno, porque es el que relaciona el cateto, en este caso sería el cateto adyacente al ángulo. Recuerden, chicos, cateto adyacente al ángulo, siempre con referencia al ángulo, ¿ya? Y nuestra hipotenusa, que vendría siendo la velocidad inicial. Entonces colocamos aquí ponemos velocidad inicial en X es igual a 30 metros sobre segundo, que es nuestra hipotenusa, por el coseno de 45 grados, que es el que relaciona el cateto adyacente, ¿ya? Nos salió un resultado de 21.21 metros. Si ustedes ponen en la calculadora 30 por el coseno de 45, eso nos da 21.21, ¿ya? Y para la componente vertical pondremos igual en este caso, para relacionar el cateto, este cateto de acá vuelta, cateto vertical, con la hipotenusa, tendremos que es el seno, ¿ya? Porque es el cateto opuesto al ángulo, ¿sí? Cateto opuesto al ángulo. Sobre la hipotenusa nos dice, la hipotenusa, que es este ángulo de aquí. Ya. Si ustedes escriben tal como les dije, nos dice que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que sería velocidad inicial en X sobre la hipotenusa, que es la velocidad inicial. Entonces queremos encontrar este de acá arriba. Despejamos. Este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, aunque es lo mismo. Multiplicamos la velocidad inicial a ambos miembros de la ecuación por velocidad inicial igual a velocidad inicial en X por velocidad inicial sobre velocidad inicial. Entonces, del lado derecho de la igualdad suprimimos y reordenando nos queda que la velocidad inicial en X es igual, como es multiplicación, y para no confundirnos, porque aquí tenemos un ángulo, lo pasamos al frente. Entonces sería velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿ya? Eso para la parte del coseno. ¿Sí entendieron hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta?
estoy hablando como lorito. ¿Sí entendieron o no entendieron? ¿Sí entendieron o no entendieron? Y con el mismo razonamiento hacemos para el seno. Entonces tenemos el seno del ángulo es igual, en este caso nos dice que el seno cateto opuesto, ponemos cateto opuesto, dice cateto opuesto que es nuestra velocidad inicial en y, velocidad inicial en y dividido para la hipotenusa que es la velocidad inicial. Entonces queremos despejar igual este valor de aquí. Entonces, siguiendo esta misma metodología, tendremos que si esto está dividiendo pasa al lado izquierdo a multiplicar y reordenando quedaría que la velocidad inicial por el seno del ángulo es igual a la velocidad inicial en y. Aquí ya ordenamos bonito, velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Ya? Ya. Entonces aquí igual multiplicamos 30 metros sobre segundos por el seno de 45 grados igual nos queda en componente x de la velocidad inicial fue de 21.21 metros sobre segundos y la velocidad inicial en y nos queda igual 21.21 metros sobre segundos. Eso nos quiere decir que como nos pide calcular los componentes de la velocidad inicial, entonces ponemos 21.21 y donde está x sustituimos por el componente y, ¿ya? Y donde está y sustituimos con j, ¿ya? Entonces aquí sumamos porque son tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, ¿ya? Igual sería más 21.21 j, todo eso entre paréntesis metros sobre segundos porque son las unidades de la velocidad, ¿ya? Y estas son las componentes, por eso ponemos de esta manera, ¿ya? Entonces aquí siguiendo ese mismo procedimiento, este segundo ejercicio nos dice un objeto es lanzado con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo en un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal. Nos pide calcular el tiempo que permanecerá en el aire antes de tocar el suelo. Aquí ponemos las fórmulas y tendremos que resolver.
velocidad inicial en X, son muy grandes todas, es igual a la velocidad inicial, que es de 20 metros sobre el segundo, por el coseno de qué ángulo, de 45 grados. Entonces este de aquí, ¿cuántos da? 20 por coseno de 45, eso nos da un total de 14 metros sobre segundo. Y ya calculando la incógnita que nos pidió, entonces tendremos que, nos dice que es la velocidad inicial en X dividido para en Y, en X, perdón. Ahora vamos a calcular la componente vertical. Entonces componente de la velocidad inicial en Y sería, en vez del coseno ponemos el seno, ¿ya? Entonces aquí sería 20 metros sobre segundo por el seno de 30 grados. 30 grados. Cerramos. Entonces eso de aquí, ¿cuánto nos sale? Multiplicamos 20 por el seno de 30, eso nos da un total de 10. Aquí es dividido para la gravedad, ¿ya? 10 metros sobre segundos. Entonces, como nos dice que es el componente vertical, ponemos Y. Y aquí este es el resultado que nos ayuda a determinar el tiempo total de vuelo. Ponemos por aquí. Entonces sería 10 metros sobre segundo dividido para la gravedad. Entonces aquí ponemos gravedad.
metros segundos al cuadrado en J. Entonces aquí sería igual aquí en J y aquí en I. ¿Ya? En J y aquí sería 9,8 metros segundos al cuadrado igual en su componente J. ¿Ya? Teniendo así que el tiempo total de vuelo es igual, dividimos 10 dividido para 9,8, que ese es un total de 1,02 segundos. ¿Por qué? Metro con metro se va y un segundo de aquí con un segundo de aquí se va, quedándonos en segundos. Entonces ese es nuestro resultado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya se terminó la clase también. ¿No tienen preguntas? Aquí. Damos la asistencia. Y para este primer ejercicio hacemos la simulación. Nos dice que con una velocidad de 30 metros sobre segundo, 30 metros sobre segundos a un ángulo de 45 grados. ¿Cuáles serían sus componentes? grados. La altura sería 0 metros. Una rapidez de 30.
Ya chicos, entonces la velocidad sería en su componente I y J sería de 21.21 metros en I y 21.21 metros en J. ¿Ya? Eso sería chicos todos. Sería todo. Nos vemos con ustedes el día de mañana.